Bien, y ya tenemos el invitado de hoy, un querido amigo que realmente hacía mucho tiempo que le había hecho una invitación. Después se había perdido un poco, nosotros nos habíamos perdido un poco, sí. Y ahora volvimos a recuperar esta conversación que vamos a tener hoy con él. Nos visita hoy el docente político Carlito Salvi. Carlito, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, José Luis, buen día, Leo, y a la audiencia de FM Digital y del programa de ustedes, el Baúl de los Recuerdos. Muchas gracias por la invitación. Carlitos, ¿cuántos años en la docencia? En la docencia, 28 años. ¿28 años? Sí. Ya vamos a hablar de tus comienzos, ¿eh? Y dónde terminás cuando llega la jubilación, ¿no? Pero, ¿vos sos nacido acá en Carlos Casares? Sí, yo nací en Carlos Casares, como creo que la mayoría, valga la redundancia, en el centro materno, pero en ese momento mi papá estaba encargado de lo que se llama la estancia Sumarriba de Sigal. Ajá. Y yo, bueno, nací cuando ya mi papá y mi mamá estaban ahí y estuve ahí hasta los 6 o 7 años. ¿Qué era, eso eran medios lotes o eran...? No, ¿Era grande? Un casco de estancia de unas 400 hectáreas. Ajá. Está en el camino recto que va a Cadre antes de la curva. Sí, pero porque ahí enfrente no había... ¿Con quién era que estuvimos? Había ¿eran colonias? ¿Puede ser? Claro, sí. Como más viniendo para Casares sería. Más viniendo para Casares. Se había loteado, me parece, ¿no? Sí, yo no me acuerdo, pero por ahí había unas chacritas, Escarpón y algunas de esas familias. Foglia, también. Foglia Bocanera. Uh-huh. Sí, eran vecinos que yo recuerde, ¿no? Pero vos después no te vas para el lado de Santo Tomás, ¿ustedes se van para el lado de Santo Tomás? Sí, después, cuando yo tenía 6, 7 años, yo primer grado lo hice en la escuela del Villar, que está cerrada ahora. Y después nos fuimos a Santo Tomás, al campo de mis abuelos, que están en el kilómetro 321, sí. Sobre la ruta 5. Uh-huh. La ruta 5 cortó el campo y quedó 34 hectáreas de aquel lado y 28 de este. Yendo para Pehuajó. 34 a la izquierda, 28 a la derecha. Y en la derecha está todavía la casa antigua de mis abuelos. Se conserva y la casa y el galpón están en buenas condiciones. Antes de Santo Tomás, por consiguiente, nosotros con mi hermana empezamos a ir a la escuela de Santo Tomás y ahí terminé en la escuela de Santo Tomás. ¿La primaria ahí? Sí, la primaria ahí. ¿Y te acordás la maestra que tenías? Sí, la mejor maestra de todas, Marta Miguel. Mirá vos. Al segundo y tercer grado. Le mandamos un saludo grande a Marta, siempre. Sí, la mejor maestra. ¿Y la única que tuviste en Santo Tomás? Yo tuve a Marta Miguel en segundo y tercero, y de cuarto a séptimo a Pedro Flaquer. Ajá. Pedro. En Plata todavía vive. Sí, Pedro, que vivía en el Santa Julia, ¿me equivoco? ¿Puede ser, no? Las Carretas. Las carretas, tenés razón, las carretas. Los 4 últimos años de la primaria lo tuve a él. ¿Viste cómo te marca por ahí la parte de una docente, cómo esa marca a fuego que te deja en el corazón? Me parece que es importantísimo en la vida de una persona, ¿no? Sí, vos sabes que a mí me sucede. Si tengo que poner en el podio, ya te lo dije, la pongo a Marta Miguel. Uh-huh. Después está mi mamá, sí. Sí, por supuesto. No, obviamente. Es así. Mi mamá y Marta, pero después no es que uno no tenga un afecto y quiera a los demás, pero viste, es como vos decís, esa marca que te deja. ¿Y cómo se manejaban? ¿Se manejaban por la ruta o se manejaban por el camino de tierra costeando la vía? No, a mí toda la primaria me llevaron los maestros. Ajá. Primero Marta Miguel, que tenía un Falcon, y iba con me acuerdo, Betty Loretti. No me acuerdo, Loretti, no me acuerdo el nombre, que vive acá enfrente. Sí, la señora de Aguilar. Ah, claro. Bueno, iban las dos. Betty Loretti. Loretti, del imprentero. Exactamente. Que tenían la imprenta allá. Entonces, Marta Miguel tenía un Falcon y iban esas dos y nos llevaban todos los chicos antes de ir a la escuela. Porque en el caso nuestro, si no teníamos que ir en Sulky. ¿A quién más levantaba? Y los chicos de Valdrés, Rafael y María Angélica. Ajá. Después, por aquella zona ya más cerca de Santo Tomás, estaba Palacios, Rafaeli,
que yo me acuerde, sí, Palacios. ¿El pintor? Raffaelli. ¿Carlitos? Sí, claro. Mirá Carlitos vos. fue conmigo. ¿Quién más? Ratowski. ¿Iban muchos chicos en ese momento, éramos Carlos? 30. Por eso había más. Muchísimos. Sí, sí. Éramos 30. ¿Y había gente en Santo Tomás? Y todavía había gente y estaba el boliche. El boliche que lo tenía Juárez todavía. ¿Y la estación de tren? Y la estación de tren funcionó hasta que en 1978, que ya Faquer era el director, los cerraron. Ajá, ajá. ¿Y quién estaba? ¿Vos te acordás quién estaba jefe de la estación? No. Si no mal recuerdo, Macarino. Ajá, Macarino, ajá. que el hijo es policía, que también fue a la escuela. Sí. Al señor yo no lo conocí, pero a Macarino, Era el jefe de estación. al policía sí. 2x3 nos cruzamos caminando. Branca, caminador. Sí. Y antes que me olvide, también había destacamento policial y estaba a cargo de Sánchez. De Sánchez. No me acuerdo el nombre, pero también las chicas de Sánchez iban a la escuela. Que también estuvo, ¿te acordás, José, que le hicimos una nota nosotros, a mi consuegra, ya fallecida, Betty Lacalle? Betty. Lacalle Claro, que estuvo, seguramente estuvo Lacalle. Antes o después, no me acuerdo bien, pero nosotros... No, antes, porque antes. Sí, Betty fue a la primaria allá. Claro. Fue a la primaria allá en Santo Tomás. Carlitos, bueno, y en todo ese tiempo, mientras vos ibas al colegio, tu papá estaba en el campus, pero estuvo relacionado también con algo muy importante acá en Carlos Casares. Sí, mi papá fue uno de los fundadores del Centro Tradicionalista El Bagual. Ya estando en la estancia, como se decía, Somarriba. Somarriba. Sí. Bueno, me acuerdo de que fue uno de los fundadores, que estaba Urruti, la señora, el profesor García, Gasparini, entre otros, y fueron los fundadores del Centro Tradicionalista del Bagual. Siempre le gustaron las cuestiones criollas, sí. Y bueno, pero ¿cómo se relaciona con todo ello? O sea, por intermedio del doctor Urruti, o mirá, ¿de quién es la idea esa? La idea fue, creo, originalmente del doctor Urruti. Y yo bien, el contacto seguramente debe haber sido, como le llamaban antes a las fiestas criollas, que eran las jineteadas, porque en la estancia se hacían jineteadas y iban cantantes. Mi papá tiene, por ejemplo, una foto con Horacio Guaraní. Creo que ahí se han conectado. Y alguien que, aunque en ese momento era muy chico, pero también empezó porque era muy amigo de mi papá, yo no había nacido y ya era amigo de mi papá, Carlitos Cerdá. Ajá. Muy amigo de mi mamá y mi papá, hasta que falleció, lamentablemente. Y yo calculo que debe haber empezado por ahí. La verdad que nunca le pregunté a mi papá, pero como él iba a ir mucho a las jinesteadas y le gustaba el folclore y todo eso. Hasta antes de fallecer, tenemos fotos nosotros de papá de Carlito. Claro, sí, creo que cuando cumplió 40 años el Centro Tradicionalista, lo llamaron y le hicieron un pequeño homenaje a él y a otros socios fundadores. Sí, está la foto. Y bueno, y después creo que se reunían a veces a cenar y a organizar en el restaurante El Montonero. ¿El Montonero? Sí, porque hay algunas fotos ya en Casares. Y con el más contacto tenía mi papá era con Carlitos. Con Carlitos Cerdá, sí, siempre, y con Urruti. Ajá. Sí. Carlos, estamos hablando con Carlitos Salvi. ¿Primaria en Santo Tomás? ¿Terminás a la primaria? Termino la primaria y por una cuestión económica no pude venir a estudiar acá nada. Entonces, bueno, seguí en el campo, trabajando con mi papá y mi mamá hacían tambo a mano, y bueno, yo cuidaba las vacas, hacía los trabajos que hacía en el campo. Y después, bueno, a los 16 años, pude venir a estudiar acá al nocturno, que estaba en el nocturno. Y ahí lo conocí, al compañero José Luis. La secundaria, estamos hablando. La secundaria, porque yo ya no podía ingresar a la primaria. ¿Qué? Bueno, entonces, estuve en una pensión y bueno, y ahí empecé a estudiar. A hacer la secundaria, porque la secundaria. No la había podido hacer por una cuestión simplemente económica. No podía mi papá mandarme acá, ni mucho menos traerme. Y no había las posibilidades que hay ahora de transporte, otras cosas que hay ahora, ayudas que no teníamos en ese momento. Lo que fue la secundaria nocturna también, me parece que era una gran medida para toda la gente que no estudiaba, no podía porque trabajaba o porque, tenía una imposibilidad, pero el nocturno sigue siendo
una excelente alternativa para aquel que quiera seguir emprendiendo sus estudios, ¿no es cierto? Claro. Fue muy bueno para nosotros. Sí, sí, la verdad que sí. A mí me abrió las puertas de hacer una carrera como a muchos, y a otros mejorar en el trabajo, sí. Muchos por cuestiones laborales, por distintos temas, sí, el nocturno, la verdad que es una posibilidad y una oportunidad que si no existiera, no, hay gente que queda en el camino. Por ahí le vamos a recordar a la gente que también el nocturno tenía, amén de la parte educativa, que excelente, una fiesta de fin de año espectaculares, eso. Sí. Eso estaba a cargo de, mira, ya dos personas que no están más entre nosotros, que Edgardo Sadowski y Abel Miguel. Eran los organizadores de esas fiestas que eran impresionantes. Yo el primer año que entré ahí a trabajar, me acuerdo que era Cantaniño que estaba de moda en esa época. Mira. Así que, pero bueno, toda una parodia excelente con buena onda y todo lindo. Pero bueno, tenían esa particularidad las fiestas de fin de año. Sí, era un clima. Si bien nos exigían mucho, creo que nos exigen mucho más que ahora en la secundaria. Exacto, no, ni hablar. Pero sí, Abel Miguel y Edgardo Sadowski eran los organizadores de todo lo que Y profesores. Y profesores, aparte, sí, eran profesores, sí. Pero amén tenían esa pica, esa... veían un poquito más adelante claro. Con respecto a... creo que antes de la fiesta de fin de año organizaban una cena, porque yo me acuerdo que nosotros hicimos de mozo, algo de eso me acuerdo. Huguito Ramallo Garnica, el asado tremendo, también fue compañero nuestro. Fue compañero nuestro, sí. Después tuvo que dejar, no sé si terminó. No, sí terminó. Terminó, pero claro, pero no sé si más antes o después, que yo la verdad que me parece que antes, no me acuerdo. Pero bueno, sí, la fiesta de fin de año fue espectacular. Carlitos, ¿y te acordás en qué año? Sí. Bochi Marinelli. Y acá también está otro también, ex alumno del nocturno también. Dice las mejores fiestas, dice, las del Nacio, nocturno. Cena show tremendo, dice. Claro, porque tenían una temática, no era que ibas a comer y a bailar, tenían una temática de decoración y de números impresionante. Mira, otro mensaje más. Mabel Chinga dice: saludos grandes a Carlito, colega, compañero de taller de música. Bueno, sí, ahora les voy a contar. Vamos a contar un poco después. Carlitos, un saludo grande a Mabel, una gran compañera de canto. Terminás, o sea, vas terminando la secundaria, entonces vas pensando qué es lo que vas, o tenías la posibilidad de seguir estudiando. En realidad yo... ibas a paso lento. No, yo hubiera querido ser abogado, porque yo tenía mucha facilidad, tendría sus cosas buenas y malas, pero para mí, profesor como derecho, como Abel Miguel, no hubo. Sí. A mí me hizo enamorar del derecho, sinceramente. Y yo, no por agrandarme, pero era uno de los que me destacaba, porque tenía todo y él tenía algo que si lo haría ahora, lo echan directamente. No sé si vos te acordás. Cuando tomamos prueba, decían, acá se meten los crotos y acá las luces. Yo estaba del lado de los crotos, quédate tranquilo. Sí, a mí me ponían el lado de la luz, me acuerdo. Pero nosotros éramos los mismos vagos que el resto. Claro, lo que pasa es que teníamos más facilidad para esa materia, nada más. Por supuesto. Tenés razón. No me acordaba de eso. Sí, los crotos y las luces. Sí, hoy no podría estar trabajando 5 minutos porque lo echan. Sí. Y si yo hubiera tenido la posibilidad, hubiera sido abogado, porque realmente me encantaba el derecho, tenía mucha facilidad de comprensión, de expresión, de interpretar las leyes, todo eso. Y tal. Así que, bueno, ese es uno de los recuerdos, que no sé en qué estábamos. Pero... vas terminando vas pensando en qué seguir. Bueno, ya porque te gustaba, por supuesto. Derecho no lo podía hacer, y acá la única posibilidad que había en ese momento era ser maestro. Entonces me metí, porque la verdad que trabajo... ¿Acá en Casares o tenías que viajar a algún lado? No, en Casares. Ajá. Entonces me metí por meterme, y que la verdad que el primer año no era lo mío. Pero bueno, después me fui enganchando hasta que empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar en el año 1990, cuando estaba en primer año. ¿Dónde daban clases? ¿Dónde sí, ¿dónde? Profesorado en el Nacional. Ah, en el Nacional. En el Nacional. Ajá. Sí, era una de las pocas carreras, creo que la única que había que empezar en ese momento, 1 o 2 carreras, ¿no? ¿Y te acordás de algún profesor de eso?
Y sí, Susana Moreno, Susana teníamos Moreno. a Pelufa, Nidia Coviela, sí, me acuerdo, así, Tita Miguel, Tita Miguel también. sí, claro. sí, eran profesores del profesorado que en ese momento se enseñaba se llamaba profesorado para la enseñanza primaria. Sí, me acuerdo. Vas terminando el secundario, te anotás en magisterio, y también estabas metido algo en política en ese momento. Sí, paralelamente, en el año 85 empecé a militar en la juventud, a asistir a algunas reuniones, algunos actos. Me acuerdo que estaba el local acá en Las Heras y Rivadavia. En el Frente del Oeste. Sí. Ahí empecé, que creo que uno de los candidatos era Lombardo. Sí, me acuerdo ahí empecé. ¿Tu papá también venía de esa ideología? Mi papá sí venía del peronismo con mi tío. Después, el último tiempo, mi papá estaba un poco renegado del peronismo. Esa es la verdad. Mi mamá también, porque mi mamá tenía una historia, tiene una historia. Mi abuela quedó viuda, empezó con 8 hijos y la verdad que la mandaron a mi casa grande solita, en el colectivo. Ella siempre cuenta esa historia, porque mi abuela no le podía dar de comer. Y cuando entró Perón en esa institución, que primero los maltrataban, les pegaban, había penitencias, empezaron a mejorar en cuanto a la calidad de atención, la comida, tratos, y bueno, tiene recuerdos vivos de haber mejorado su calidad de vida por Evita, así que bueno, Claro. Sí, venimos de ahí. ¿Qué descendencia son tus abuelos? Bueno, o sea, ¿son inmigrantes? Sí, todos inmigrantes. Ajá. Mi abuelo materno, portugués. Ah, mira. ¿Portugués? Sí, portugués. Que vinieron escapando de la guerra. Y mi abuela materna, francesa, Richard. Por parte de los Salvi, italianos los dos. Mi abuelo Ángel y mi abuela Teresa también vinieron de Italia, de Génova. Así que esa es la mezcla que... ¿Y llegaron y se asentaron directamente en Casares o fueron ¿tenés idea te han contado alguna historia? De mi abuelo materno no tengo, porque mi mamá era muy chiquita cuando falleció, pero en realidad la parte de mi mamá, los portugueses se asentaron por la zona de Monescazón, toda esa zona entre Peojó y Bolívar, todo por ahí, por esa zona, se asentaron a trabajar. Mi abuelo Ángel vino solo de Italia, después perdió todo el contacto con la familia. A los 19 años estuvo una noche en Buenos Aires, después tomó el tren, vio que había cosecha de trigo en Francisco Madero y ahí se bajó. Mirá vos. Y bueno, después llegó acá a Casares. Y bueno, los Paulucci, porque mi abuela es Paulucci, ellos se instalaron acá directamente en Casares. ¿Y cómo se llega a la Quinta de Salvi? ¿A la quinta actual? Sí. Bueno, el campo de Santo Tomás era... ¿Por qué? ¿Hubo otra Quinta de Salvi antes? No hubo. Estaba el campo de mis abuelos, pero no hubo un acuerdo, no hubo una subdivisión y tuvieron que decidir vender el campo. Entonces con ese dinero de lo que había heredado mi papá, en ese momento no se conseguían quintas y compró la quinta la actual, que era de Col. Ajá. Pero en ese momento ya no era más de Col. No me acuerdo bien el nombre de la dueña, una mujer que no era de acá. Ahí es donde estaba el horno también de los Col. Claro. ¿Quedó algo de eso? No hay nada. ¿Y de la historia de un dicliptodonte o algo por la historia? Sí, pero es más adelante sobre el canal que está entre la vía y la quinta. Creo que debe ser unos 500 metros más allá de la quinta y sé que... pero nosotros cuando vinimos ya se había hecho el canal y claro. Sé por arriba la historia, digamos, que está en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Sí. Pero es un poquito más adelante, siempre sobre la calle, cuando canalizaron para hacer el desagüe que va a la ¿Eso no pertenecía a ustedes? No. ¿Eso estaba en la calle? En la calle, en la calle. Sí. Carlitos, estamos hablando con Carlos Salvi. Terminás el colegio y empezás a trabajar. Antes de terminar, el primer año... No digas. Sí, el primer año, antes, como no había maestros, te inscribías en emergencias y yo el primer año empecé a trabajar. Ya estaba ¿cómo es?
Jujuy, donde te nombran para... Claro, para sí, antes era el Consejo el Escolar. Consejo Escolar. Claro, ahora no es más Consejo Escolar, es Secretaría de Asuntos Docentes, pero en ese momento era el Consejo Escolar que estaba al lado de la 1. Funcionaba, al lado de la Escuela 1. Ajá. Y bueno, me anoté y empecé a trabajar para solventar los gastos, ¿no? Porque nosotros seguíamos siendo de muy bajos recursos. Y la primera suplencia la hice en el año 1990 en Las Charas, en la Escuela 21 de Las Charas. Opa, tenías que viajar todos los días. Y mira, porque antes te iban a buscar a la casa para darte trabajo, y no podías decir que no. Ahora vas a una pizarra y si... Claro, si estás... Ahora, antes te iban a la casa y no podías decir que no. Inclusive hoy podés rechazar un trabajo, Todo, ¿no? hoy podés rechazar absolutamente todo. Antes no. No, antes no. Era sí o sí. Entonces, bueno, me designaron, tipo 9:30 de la mañana, me voy a la ruta y a hacer dedo, y no sabía yo dónde quedaba la escuela. Ya no tenía a dedo. A dedo. Y Entraba a las 12. Y me levantó una camioneta que fue con un chico de acá que por ahí lo encuentro, ya ahora no tan chico, que era pintor, pero no me acuerdo. Y fui en la camioneta y me había llegado a las 11 de la mañana y ahí llegué a Las Charas. era tarde, era turno 12 a tarde. 4 funcionaba. Y de ahí, bueno, empezaron a llegar los chicos y bueno, yo no sabía dónde quedaba. ¿Qué cantidad de chicos tenías en ese momento? Había 6. 6. ¿Y grado? Y tenía 3 grados. Sí, 3 grados. Sí. Sí, fue una linda experiencia, fue una suplencia corta, bueno, y después trabajé entre Belló y Las Charas, trabajé todo el año porque hacía suplencia, pero me iba a dedo, porque no tenía otra... ¿Chicos de la Medialuna venían ahí o no? De la Medialuna los últimos tambos. Cuarto creciente, puede a ser partir de por ahí. cuarto creciente, Claro. Sí. Carlos, bueno, ¿y para el lado de Belló también trabajaste? En Belló sí, trabajé mucho, todo ese año sí. ¿Y siguiendo viajando todos los días? Todos los días a dedo, porque qué sacrificio. en ese momento no estaba el micro. Claro. Y iba y volvía a dedo, no me quedaba otro. Así que, bueno. Lluvia, frío, viento, todo. Sí, lo que venga. Y a veces me he caminado de Centenario a Belloc. Ya sabían allá en la escuela que llegaba de Centenario a Belloc porque no pasaba nadie. Me llevaban. Tenés como 10, 12 kilómetros, 13 kilómetros. Sí, me lo he hecho caminando, sí. Es una locura. Porque no pasaba nadie. Entonces te empezabas a caminar hasta que llegaste. Esta historia también es lindo que estén expresadas para que vean los docentes. El sacrificio. Que a veces que se juzgan sin saber. Bueno, estas son realidades que la gente tiene que saber, esta parte también. Sí, pero bueno, en ese momento, viste, uno es más joven y lo hace y no te das cuenta, pero... Sí. Y siempre soy un agradecido de la gente que me levantó haciendo dedo. Por eso yo cuando voy en la ruta, a la persona que va conmigo, le digo, yo paro. Claro. Sea quien sea, me arriesgo, porque viste que ahora la ruta es bravo. El que viaja al lado mío, le digo, pero yo paro, tengo esa condición que me están haciendo dedo y paro, porque sé lo que está haciendo, claro. dedo. Carlitos, bueno, parte de Las Charas, Belló, ¿y después? Y después trabajé, creo que casi todas las escuelas de Carlos Casares. La única que no hice ninguna suplencia es en la escuela de Garrobos. No me tocó nunca, pero después creo que trabajé en todas y paralelamente se abrió la carrera de trabajo social y empecé a estudiar de trabajador social. O sea que trabajaba de maestro y estudiaba trabajador social. Bueno, así que di clases en primaria. También en ese momento se abrió, ya próximamente, en esos años creo que se abrió el octavo y noveno. Fui profesor de lengua y literatura en Hortensia. Bueno, y bueno, así se ve trabajando de maestro y después cuando me recibí de trabajador social en el 94 agarré en el gabinete de Smith y Montezuma. ¿Ya estaba hecha la ruta 50? No, todavía no. No. Era por Algarroba, Montezuma. Sí. Bueno, por ahí ya íbamos el Caballito Criollo y volvíamos a dedo y bueno, ahí ya era otra cosa. El camino real, que le decían. El camino real se estaba haciendo la ruta 50, le faltaba poco. Siempre que nos contaba Betty, también las idas ellos que tenían, por ejemplo, ella se iba, que también estuvo, Betty Lacalle estuvo maestra en SMI, y que la llevaban hasta Moctezuma y de Moctezuma también se tenían que ir caminando hasta...
inclusive que iban con El maestro Besone. Con el maestro Besone. Exacto. Claro. ¿Trabajaste vos como Besone? Sí, yo una de las primeras suplencias que hice en SMI, Besone era ¿El director? Sí, sí. Mirá. Sí. Gran y aportador del baúl de los recuerdos, Besone. Claro, sí, nosotros también cuando hicimos el libro con Graciela aportó mucha información. con Graciela González. Claro, González, exacto. Sí. Así que bueno, sí, trabajé en SMI, en Montezuma, en casi todas las escuelas. Creo que la única que me quedó fue Algarrobo. Y así llegué y en el 2004 me titularicé como maestro en... ¿En el 2004? Sí. ¿Pasaron 14, 15 años? Sí, no es como ahora que te titularizás enseguida. 14 años para titularizar. Y no había cargos. Mirá vos. ¿Por qué tanto, Carlos? Mirá, el por qué no sé, pero antes eran los plazos de llegar a ser el cargo tuyo no es como ahora. Ahora es todo mucho más dinámico y más rápido. Veo gente que se recibe a los 3 años titular. Yo 14 años para titular. 14 años. Y no había la cantidad de docentes que hay hoy, ¿o no? No sé, ya empezaba. Sí. Ya se empezaba con la carrera de la docencia. Sí. Pero bueno, sí, creo que los compañeros míos también tardaron. Siempre suplente de un lugar a otro. Suplente provisional tenías trabajo, claro, pero titular. Sí. Mi cargo titular fue en 2004, en la escuela 17, yo ahí, bueno, pero antes de ello yo ya, porque yo tengo más años de director que de docente. Claro. Porque ya en el año 2000 yo agarré... Seguí estudiando, seguí rindiendo. Ya había terminado trabajo social, pero agarré la escuela de la Sofía y ahí me presenté a una prueba de selección, me fue bien y me fui como directora de la escuela de Cadré. ¿De Cadré o de la Sofía? No, de Cadré. Ajá. Me cambié. Y bueno, de ahí seguí siendo director. Yo de los 28 años tengo 18 de director y 10 de clase. De clase. En el 2004 volví a rendir y me fui de vicedirector a la escuela 2. Y después salió el concurso de directores titulares, que acá en Casares lo dimos bien 5, que las voy a nombrar, las compañeras, porque el resto son mujeres: Ana Lafón, Nila Martín, Silvia Suárez, Silvia Descaligares. Y yo nos recibimos de directores titulares, que es un concurso de provincia importante, porque bueno, no es nada fácil, son 3 instancias, bueno, pero es una experiencia muy buena. Y a partir de ahí agarré la dirección de la escuela número 1. Ahí como director titular de la escuela número 1. Bueno, en ese periodo me ofrecen el cargo de coordinador distrital de política socioeducativa, que bajaba todos los planes y programas del gobierno nacional, y relevé el cargo de... ¿Eso qué, a nivel provincial era? Sí, a nivel provincial, pero bajabas todos los planes y programas de nación. Y bueno, después, cuando cesé en ese cargo, antes de ese cargo también estuve a cargo de Fines, del plan Fines, hablando de las secundarias nocturnas, que permitió que en todo el distrito hubiera secundarias. Es un plan de terminalidad de la primaria y la secundaria para aquellos que habían quedado en el camino y no tenían el título secundario. ¿Ese en qué año fue? Yo el plan Fines lo agarré en el año 2014. Estuve 2 o 3 años y después me quería jubilar con un cargo de director de jornada completa. Acá en Casares no había, entonces bueno, me tiré el lance de pedir movimiento y me otorgaron el cargo de director titular en la escuela 52 de 9 de julio, que es una escuela con orientación en arte. Y bueno, ahí estuve un año ya titular. ¿Radicado 9 de julio o sí, me quedé en 9 de julio porque la verdad que no tenía auto en ese momento y me quedé. Me alquilé un departamentito y me quedé en 9 de julio. Una experiencia muy, muy linda. ¿Buena? Sí, muy buena. En cuanto a los compañeros y la escuela, porque era una escuela con orientación en arte, así que los chicos tenían música, teatro, danzas, expresión corporal. La verdad que está muy buena esa escuela. Después mi papá empeoró con el tema de salud, entonces pedí movimiento a la escuela número 9. Y bueno, y ahí me jubilé en el 2019. En el 19. Sí. Recién hablabas de tu compañera de Mabel Eschinga, que estaban relacionado con el tema de la música, ¿no? Porque también tenés tu parte
cantoral, ¿no? Bueno, si me permiten, voy a hablar un poco de mi papá antes. Sí. Claro. Mi papá y mi tío Ricardo, que es el padre de Roberto, cuando tenían 15 y 16 años, animaban las fiestas tocando la guitarra y cantando por los ranchos de Santo Tomás. Los dos, les encantaba la música, especialmente el tango. Y mi papá, después que falleció mi tío Ricardo, cuando se casó un 24 de junio y creo que eligió la fecha a propósito, pues fue la muerte de Gardel. Fue cuando se fueron de luna de miel a Buenos Aires, visitaron la tumba de Gardel y mi papá pudo grabar en pasta 2 temas. 2 temas. Ah, mira vos. Sí. Y ellos querían irse a Buenos Aires y ser artistas, pero mi abuela le dijo que eso era de vago, que se fueran a trabajar y después, bueno, se tuvieron que casar y dedicar a la familia y al campo. Pero mi papá fue un cantor frustrado, a él le hubiera encantado ser cantante. Y a mi tío Ricardo también, pero bueno, yo a mi tío Ricardo lo recuerdo muy poco porque tenía 4 años cuando murió. Claro. Así que, y era muy compañero de mi papá. Bueno, de eso viene mi papá y yo siempre me gustó el canto, pero por cuestiones de trabajo, de familias, de tiempo, las cosas personales uno las va dejando. Sí. Por supuesto, perdóname, tu papá gardeliano. Ah, sí, creo que. Y mi papá, lástima que ahora no podemos hablar con él, pero de compositores, de autores y de cantantes de tango, no había en Casares nadie que supiera como él. Una memoria aparte de conocedor. Impresionante. Empezaba a sonar un tema y sabía quién era el compositor, el autor, el cantante, todo espectacular. Qué lindo. Sí. ¿Y pero tenés las pastas las esas? grabaciones? Hay una de mi papá, creo que tenía me parece que está deteriorada, pero igual tengo discos de pastas, todos los discos de él están en casas en una vitrola que no funciona por una cuestión de que mi hermano y mi sobrino la agarraron para jugar cuando eran chiquitos se rompió. y no funciona. Pero, ¿qué le iba a decir? Digo, para recuperar por ahí. Voy a revisar, porque me parece que la grabación está media deteriorada. Con respecto a eso, un artista acá, el señor, de recuperar cosas antiguas, ¿no? Voy a fijar a ver cómo está. Y sí, está. Que, bueno, entonces en el 2014 soy amigo de Ariel Lambré y empecé a ir a la casa para aprender guitarra, pero lo que menos aprendí fue guitarra y bueno, empecé a cantar. Ariel, tenemos que decir que es profesor de música. Exacamente, sí. Un saludito grande a Ariel y al padre y a Julio. Sí, la familia muy querida, yo los quiero mucho, son parte de mi familia. Con decirte que Ariel me dice tío a mí, así que... No diga. Sí. Soy el sobrino postizo. Mira vos. Bueno, en el 2014, entonces empezamos a cantar y después tocaba la guitarra él, otro muchacho que no me acuerdo, un bombista, y debutamos en la parrilla Nacho cantando folclore los dos. Ajá. Y en el 2015 me acompañaba en la guitarra y empecé a cantar algunos tangos. Después, por cuestiones de trabajo y que uno no se hace el tiempo, abandoné y en el 2021 retomé con las clases de canto con Nacha Paz en Cultura. Y bueno, participé en Barlovento, en la etapa local de tango quedé primero, después participé en la regional y después en folclore. Al otro año participé en folclore y quedé primero en la regional. Y ahora estoy yendo, ya hace el 3er año, a canto grupal de adultos mayores, que se incorporó el año pasado, Mabel Eschinca. Ajá. Y la profesora es Cecilia, que es Cecilia Piñero, que es la hija de Mabel. De Mabel, claro. Así que seguimos cantando en ese espacio. Si tuvieras que elegir entre el tango y el folclore. Tango. Sí, me encanta el tango. Sí. ¿Y te identifica algún cantor, por supuesto? Sí. Sí, no soy fanático, pero sí, primero lo tengo a Gardel, aunque por ahí no lo escucho, pero bueno, Vargas, por ejemplo, me gusta el estilo de los cantantes que por ahí rompieron el prototipo. Sí, el prototipo. Porque si bien en la década del 60, 70... tenemos el prototipo del cantante de tango de voz grave, el varón del tango, que ahí tenemos a Julio Sosa, que me gusta Julio Sosa. Pero el resto de los cantantes, como te dije, Vargas, Corsini, Magaldi, son aquellos cantantes que no tienen la voz típica del tanguero, pero que pueden hacer variaciones de temas y subir y bajar, que no lo tiene el varón del tango. Cuando hablo del varón del tango no lo hablo en desprestigio, sino que voz del tipo grave que plantado en el tango. Sí. Pero bueno, el tango es mucho más que eso. Sí, estás hablando de tipos que marcaron una época también del tango, sí, principalmente década del 40, 50, 60, parte del 60 también, hasta que después, me acuerdo que nos decía Milo Taboada,
que después cuando él fue uno de los primeros, Troilo fue uno de los primeros adelantados, que deja la orquesta por los costos y arma un cuarteto. Entonces, ahí es cuando, década del 60 fue, Sí. Fue un adelantado, ¿no? Pero bueno, también tenemos que decir que Troilo tuvo los mejores cantores que hubo. Claro, sí, no, ni hablar. Sin dudar, ¿no? Así que sí, el folclore me encanta, pero si tengo que elegir, elijo el tango. El tango. Hoy, ¿dónde se reúnen, Carlitos? Por el tema de la música, Sí. Bueno, en el centro de día. En el centro de día, sí. Los jueves a las 4:30, que quiera acercarse es abierto y puede ingresar en cualquier época del año. Y los miércoles a las 7:15 en Cultura con Nacha Paz, que ahí es canto solista, sí. Que sigue, eso sí, abierto todo el año, no es que está cerrado y no podés ingresar. Pero bueno, la gente lo tiene que aprovechar porque es algo que ofrece el municipio y es gratuito. Con los costos de hoy en día de tomar una clase particular de 1 hora te sale 10.000 pesos. Y ahí lo tenés gratis, si bien es grupal, pero bueno, está bueno. Estamos hablando con Carlitos Salvi. Carlos, y bueno, y la parte política ya te empezás a meter en el año 83 con la juventud. Sí, bueno, y después seguí participando siempre en reuniones, en actos, hasta que en el 2003 Ana Lafón y Soñar y Volta me llaman a una reunión por si quería ser candidato a consejero escolar. Y bueno, les dije que sí, y ahí ocupé el segundo lugar de la lista. La primera era Miriam Zucca. Rodolfo se presentaba candidato a intendente. Y bueno, en esa oportunidad se perdieron las elecciones y yo no entré. Galandrioli en ese momento, ¿no? No, Foglia. Foglia. ¿En el 2003? La reelección, claro. Claro, en el 2000 fue, en el 99 fue Cacho Andrioli. En el 99 Rodolfo pierde con Cacho Andrioli. Claro. Después se presenta al peronismo nuevamente Rodolfo y se pierde por poca diferencia, pero se pierde la intendencia. Y ahí Mabel entra como diputada, entonces me llama a trabajar para mí en el tema de como yo soy trabajador social y puedo hacer todos los legajos de pensiones, me llama para que le ayude en el tema de evaluar la posibilidad de otorgar pensiones graciables de provincia, que antes lo manejaban los diputados. Y bueno, y la verdad que le pudimos ayudar y darle una mano a mucha gente, porque en ese momento había gente con adultos mayores que no tenían, claro. No tenían absolutamente nada, no existía la moratoria y podían acceder fundamentalmente no en plata, porque la pensión de provincia es muy poco, pero tenían la posibilidad de tener idioma. Claro, una mutual que era fundamental, es fundamental. Y bueno, y a partir de ahí empecé a militar, y en el 2005 el peronismo se parte, entonces bueno, yo me tengo que quedar del lado de Mabel, y bueno, Walter encabeza la lista y yo voy cuarto candidato a concejal, que no entré porque en ese momento el peronismo estaba dividido en dos, y entraron dos por el PJ tradicional, que entró Claudio Caprioli y Cantizani, y después entró por el peronismo kirchnerista Walter y Daniel Lombardo. Y Ariel, claro. Daniel. Bueno, y después seguí militando. Después, bueno, Walter, nosotros trabajamos con Walter y Mabel. Walter se va por la 125 del peronismo. Nosotros quedamos ahí. Año 2008, eso. Claro, quedamos ahí acéfalos, y en el 2009, excluidos del PJ local, que no nos llamó ni nos tuvo en cuenta, hicimos una lista y nos presentamos en las legislativas del 2009. El peronismo perdió, nosotros sacamos 800 votos. ¿Con quién era? Con nada, nosotros en la lista llevamos... La línea. Y la línea era, el partido era Hacer Buenos Aires, y la línea, nosotros llevamos de candidato a Néstor Kirchner, el PJ también. El PJ llevaba a Gandini de candidato a concejal y a Marcos Rosensuay. Y nosotros la encabezaba yo, Esteban Cajiao, estaba Silvia Sete, Adriana Sibor, Mirta Lento, Lucero, bueno, no me acuerdo de todos, Adriana Sánchez. Y teníamos el local acá en 9 de julio, al lado de la IPF. Ahí hicimos una buena elección porque 800 votos de la nada. De la nada, sí. Bueno, y así seguimos militando. Después organizamos el movimiento Evita acá en Carlos Casares a partir de ese año. Y en el 2009 no llegamos a un acuerdo con Walter por una cuestión ideológica, más que práctica, porque bueno, no le perdonamos a Walter que se había ido con De Narváez, esa es la verdad. Sí. Y nosotros por estar muy ideológicamente, digamos puro ideológicamente, no llegamos a ningún acuerdo.
Después, con el tiempo, me di cuenta que había sido un error, pero bueno, en ese momento priorizamos la ideología. ¿Error de ustedes o de las dos partes? De las dos partes. Pero bueno, él había vuelto y la verdad que en política, ¿quién no tiene muerto en el placar? Exactamente. Nosotros estábamos muy, muy firmes con lo ideológico, le hicimos la interna, la perdimos y bueno. A partir de ahí, bueno, Walter ganó la intendencia, después nombro nuevamente a Graciela González. Graciela González iba a ir sexta en la lista, pero después ya tenía que viajar y no aceptó. Bueno, entonces yo entre ese rosqueo de la política quedé séptimo en la lista de candidatos a concejales del 2013. Bueno, después yo sigo en esa lista, hago algunas pequeñas suplencias y bueno, se incorpora al municipio Alejandro Salvi, que es mi sobrino y es candidato a concejal, y yo quedé un poco así retirado. Yo tengo más de 30 años de militancia en el peronismo y la verdad que nunca ocupé ningún cargo, nunca me llamaron del Poder Ejecutivo para ocupar ningún cargo y cuando fui candidato a consejero escolar no entré, cuando fui candidato a concejal hice algunas pequeñas suplencias, pero no estoy pasando una factura. Quiero dar el mensaje que la militancia es mucho más que estar en un partido para ocupar un cargo. Se puede militar sin tener un cargo durante toda la vida. Ni lo dudes que es así. Y ser un buen militante, tener ideales y no estar en una lista o estar en el partido para tener un cargo. Pero las cosas van cambiando, ¿viste? Sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente. Yo doy fe que no es así, ustedes también lo saben, que hay gente que milita toda la vida, tiene una ideología y nunca ocupa un cargo. Y hay otros que, bueno, caen parados y tienen de entrada un cargo y están en la política por un cargo. Es así, lamentablemente es así. No sé si lamentable o no, pero es así. Carlitos, después vamos a terminar con la política. También tuviste una incursión en la radio, porque fuiste propietario. Sí, ahí en una época con mi sobrino, con Alejandro, decidimos comprar una radio, una pequeña radio, y bueno, se llamaba FM Vital 99.9, me parece que. 99.9, sí. 99.9, que es la que tiene ahora Oscar Pallero. Ajá. La tuvimos en la esquina de Arenales y Monseñor de Andrea, y después por cuestiones de costo las trasladamos a la quinta. Claro. Pero bueno, yo no tenía tiempo, Alejandro tampoco, porque había empezado a estudiar y bueno, la tuvimos que vender, pero bueno, sí, tuvimos una época, ¿Cuánto tiempo la tuvieron? Y 3 años. 3 años. Sí, 3 años. Sí. Carlitos, estamos hablando con Carlitos Salvi. En la docencia ya jubilado, en la política estás a pleno hoy en día. Sí, lo que pasa es que la militancia no se jubila, no se deja nunca, creo que uno lo lleva como un sello, ¿viste? Como ser de un cuadro de fútbol, qué sé yo, pero bueno, la militancia entendida como lo que es la militancia, ¿no? Y no en la rosca y en buscar el cargo, pero bueno, nosotros ahora estamos, digo nosotros porque somos un grupo, estamos militando en la Argentina Humana que lidera Juan Graboy. Juan Graboy, sí, claro. En ese espacio estamos. Pero bueno, vamos. ¿Tienen contacto? Sí, el último contacto que tuvimos con Juan fue en Los Toldos, cuando presentó el libro. No hace mucho de esto. No hace mucho, fue en fin de marzo. Claro. Sí. Claro. Sí. Bueno, ahí pudimos charlar un ratito con él, bueno, le compramos el libro, bueno, lo escuchamos, la verdad que fue un acto interesante porque la particularidad que tiene Juan es que critica a los opositores, pero también critica a los nuestros. Y les da al que le tiene que dar que él cree que las cosas que están bien y las que están mal. Así que fue en Los Toldos un encuentro de la cuarta, pero estuvo muy, muy bueno, muy, muy concurrido. La verdad que vinimos con muchas ganas, con muchas pilas de seguir, ¿no? ¿Y vos creés que va a arreglar ahora se va a unir el peronismo? ¿Se va a arreglar, Juan va a arreglar con Kicillof o con Cristina? Yo creo que es una obligación que tienen hacia el pueblo, hacia los que menos tienen, los pobres, la clase media baja. Es una obligación moral que tiene el peronismo de unirse. Exactamente. No se puede, como dijo ayer Real, y disculpen la palabra, déjense de voltear, porque la verdad, se tienen que unir sí o sí, porque
no hay otra alternativa, no es que sí, que no, ese histeriqueo no va porque está en juego la gente que está sufriendo hoy, especialmente doy un sector, los jubilados. Entonces, no se puede estar. Y el peronismo, mal que les pese, con errores, con aciertos, es el único espacio político, el único movimiento que representa a los sectores que menos tienen y que puede mejorar la calidad de vida. Exacto. Con errores y con aciertos. Porque lo que está enfrente, no voy a hablar de lo que está enfrente porque ya todos lo sabemos, pero es así. Así que la unidad es imperiosa, no se puede jugar con eso. Aparentemente Milei con Macri, bueno, lo han mandado a Ritondo a negociar, ¿no? Pero parece que va a haber arreglo ahí. Y sí, algunos se pasaron directamente, sí. Ya sin arreglo, y otro, bueno, como Ritondo, el presidente del PRO, decorosamente dice que tiene que haber un arreglo para no pasarse directamente a la Libertad Avanza como algún otro. Y bueno, ante esa posibilidad de unión, y que la verdad que tienen un caudal de votos importante, y los dos juntos también, con mucho más razón, el peronismo no puede andar jugando a medias tintas y saldar diferencias que no son diferencias de fondo. De fondo, exactamente. Ni de ideas, ni de proyectos. Yo creo que son diferencias de egos, de protagonismo, de crear espacios propios, pero bueno, está todo bien con Cristina, que fue dos veces presidenta, que le mejoró la calidad de vida a un montón de millones de argentinos. Bueno, eso para mí, yo soy cristinista, soy kirchnerista, también reconozco el liderazgo y toda la parte política y de gestión de nuestro gobernador Axel Kicillof. Pero bueno, ahí no puede haber una división. Una grieta. No la puede haber. Y bueno, y Juan, yo creo que está, Juan siempre pregona la unidad del peronismo con críticas, pero la unidad del peronismo. Esa crítica siempre va a ser para que no se piense en uno mismo, sino que pienses en el conjunto y en el resto. Ese es el mensaje de Juan. Carlitos, también presentaste un libro. Ah, sí. Con Graciela González. Con Graciela González, con la compañera Graciela González, a quien le mando un saludo, y en algún momento estará acá, ¿no? Nos adherimos al saludo y sí, señor, la vamos a tener acá. En una charla, porque con Graciela tenemos muchos años de militancia. Dijimos, ¿por qué no hacemos un libro? Primero habíamos pensado en Mirta Aguilar. Mirta Aguilar asesinada por la AAA, y después incluimos a los 6 desaparecidos, torturados y secuestrados y asesinados en la última dictadura militar y ante la dictadura militar. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto de investigación que no es fácil y que nos llevó 2 años y 3 meses. ¿2 años? Sí, porque lo que pasa es que nosotros no estamos dedicados permanentemente al libro. Entonces yo me vengo a entrevistar con José Luis, bueno, y venía el sábado, pero el sábado tuve un problema personal y lo pasamos a la otra semana, y son cuestiones que se van dilatando en el tiempo, y después, aparte de la entrevista, la tenés que editar, la tenés que pasar, todo lo que es la organización previa de un libro, después tenés que trabajar con el editor, con la imprenta, es engorroso, es muy interesante, muy apasionante, pero es engorroso. Por suerte pudimos hacerlo y presentarlo el 24 de marzo, que José Luis estuvo presente, con mucho público, y la verdad que impactó mucho porque es una parte importante de la historia de Carlos Casares en un humilde trabajo, porque la verdad que el trabajo fundamentalmente son testimonios de familiares, amigos, conocidos de estos chicos y chicas de Carlos Casares, que lamentablemente hoy no están. Así que el enorme agradecimiento nuestro hacia la gente que pudo dar su testimonio. Que colaboró. Aportó datos. Especialmente a los familiares directos, hermanas, hermanos, porque la verdad que es muy triste hablar de un familiar directo que ya no está, y mucho menos en esas circunstancias. ¿Estuvieron predispuestos cuando lo fueron a ver? Absolutamente todos. Me llamó la atención, y perdóname que te corte, también ven a ser, o sea, nietos del familiar también, que hicieron los dibujitos de López. Sí, ese caso de la familia López fue muy bueno, porque la abuela
nos trajo a la nieta que había estado trabajando en la escuela, y ahí, en una reunión familiar, la abuela le tuvo que blanquear y contar toda la historia de su hermana desaparecida. Y bueno, y la nena hizo dibujos, y dibujos están en la parte ilustrativa del libro, con un testimonio. Eso, la verdad que es lo más impactante, porque realmente prenden los más chiquitos. Y cuando decimos prenden los más chiquitos, nosotros queremos que, si bien esto es muy triste, muy, muy dramático, queremos que en los más chicos, en los más jóvenes, entiendan que el ser solidario, el trabajar para el otro, el participar en política, en militar, no es malo, no es mala palabra, y que se animen a hacerlo. Es un mensaje de esperanza el libro, si bien es muy fuerte, es un mensaje de esperanza, que eso es lo que nosotros quisimos instalar en la gente, en la comunidad de Carlos Casares. Que está bueno conocer la historia para no cometer errores, pero que eso no nos paralice en querer lograr una sociedad mejor, ¿no? ¿Terminó ahí el mensaje en ese libro o va a venir otro más? No terminó ahí, porque en el mismo momento que presentamos libros se levantó mucha gente a dar testimonios de situaciones que habían vivido, ¿te acordás? Sí. Y después otros se volvieron a acercar. Entonces estamos trabajando en el perfume de los libros, segunda edición. Ya tenemos algunas entrevistas. También va lento por una cuestión de tiempo. Y de horarios, pero bueno, fundamentalmente va a estar abocado a las mujeres militantes. El año pasado el PJ le hizo un homenaje a las mujeres militantes de Carlos Casares que no habían tenido cargo. Bueno, estamos entrevistando a ella, y después ampliamos a algunas mujeres que han trabajado por ahí en salud, en educación. Casualmente el jueves estuvimos con Elba Juárez, charlando, que es una enfermera, sí, de una gran trayectoria en el hospital, 34 años, tiene 90 años, una gran lucidez. Y bueno, cómo trabajaban las mujeres a través de la historia en esa época, más allá de la militancia y del peronismo. Así que va a ser un compilado interesante, quizás un trabajo menor que al anterior en cuanto a cantidad, pero bueno, en eso estamos trabajando. Y bueno, cuando venga Graciela ya se va a poder explayar más respecto a lo que estamos haciendo. Bueno, por ir terminando, Carlitos, ya en el tema del canto, ¿tienen preparado algo para alguna juntada? Mira, en julio se hace el corte del año. En Cultura hay una presentación formal para los cantos solistas. Y acá estamos, porque ya para el año pasado habíamos tenido adaptaciones en canto grupal, pero este año se complicó. Así que estamos trabajando para lograr que, si bien vieron que Cultura puso un escenario móvil que va a los barrios. Sí. Ver si podemos ir con canto grupal a los barrios una vez por mes, y después vamos a ir a cantar al hogar de ancianos y alguna otra institución que nos llame. En canto grupal vamos, y en solista también. Teníamos previsto con otro grupo de Cultura, porque yo tengo dos grupos de canto, mis compañeros de Cultura, con algunos de los chicos, con Jonathan Ballesteros, íbamos a ir a un restaurante que lamentablemente cerró. Y ahora me río, porque el lunes fue a casa y a poner cosas y decir, bueno, voy a ir a hablar, no doy el nombre porque por ahí no quiero complicar, está en la lavalla. Como le da la posibilidad a todo, y bueno, vamos a ir. Porque nosotros en realidad vamos a cantar gratis, porque la verdad que a mí es como que le gusta jugar a la pelota. Una terapia. Ni hablar. No vamos con ninguna intención, al contrario, si tenemos que colaborar por supuesto, para comprar la comida, lo que haya ahí. Claro. Nosotros no vamos con que nos den nada. Y después el martes veo que había cerrado. Espero que el cierre no sea definitivo. Así que bueno, pero estamos abiertos a que nos inviten a cantar. A donde sea. Somos un grupo muy lindo de cultura, y acá de canto grupal, la verdad que es. Carlitos, ¿cuántas personas entrarían en el centro de ella? ¿No se puede hacer nada ahí, no? Sí, como poder hacer se puede. Yo calculo que entrarán unas 70 personas. Lindo para hacer una peñita con cantina, porque viste, todo esto, toda esta, más el tango, por supuesto, ¿no? Pero el tango, el folclore, te agarra así. Sí. Y es fundamental escuchar un buen tema con una empanadita y un vinito. Sí, ¿así o no? Mojar los labios. Mojar los labios. No, pero es cierto eso. Vos hablas de cualquier cosa.
o de un whiskycito, no sé, qué sé yo, Sí. yo digo, no. Sí, sí. Pero sería fundamental, ¿eh? Claro, no, es el espacio, sí, vos lo conocés, sí, bastante amplio, Sí, ahí sí. se dictan los talleres, el director es Ángel Collado, Ajá. Pero Angelito, es- sí, de 10. espectacular, Angelito espectacular. de 10. Un gran una saludo. calidad humana y profesional. Sí, Sí. sí. El director, a todo el personal de adultos mayores, la verdad que son excelentes. Yo voy y soy uno de los más chicos, me da risa, pero bueno, tenemos una compañera que tiene 88 años, que es De Betty 10. Gómez. De 10. Ah. Canta ¿Quién? Betty Gómez. Ah, Betty, sí. Sí, inclusive ha estado en muchos barloventos, Sí, ¿eh? ha ganado, sí, sí. Y ha ganado. Así que tenemos, yo soy uno de los más chiquitos, aunque soy veterano, Está bien. pero después tenemos, la verdad que el grupo de adultos mayores, Cecilia, el primer año lo tuvimos con Ariel, después Ariel dejó por cuestión de trabajo y ahora Estaba pasado de trabajo, sí, Ariel. estaba re contraestresado. ¿Eh? Sí, sí. Tremendo, pobre. Y ahora agarró Cecilia y Cecilia le pone una gana, una garra que a través del juego y la distinta técnica vas aprendiendo y te va perfeccionando. Pero ese grupo, si algún día quieren ir a ver, aunque sea para chusmear, si no se animan a cantar, porque también están invitados a cantar, porque es algo que yo aprendí contactándome con los profesores, que todo el mundo puede cantar, Claro. que no se nace con don de cantante. Sí, yo no tengo, yo te digo la verdad, me gusta, yo no puedo cantar ni el arroz con leche. No digas eso pero porque... bueno, pero en Los el montón a profesores- lo mejor puedo Sí. meter algún bocadillo, ¿viste? Exacto. Pero no estoy. bueno, si me permiten, aprovecho la oportunidad Dale, que quieran Dale, ir dale, Carlito. a tomar clases de canto grupal con Cecilia Piñero en adultos mayores, se acercan los jueves a las 4:30, bueno, ahí le toman algunos pequeños datos y se incorporan al grupo, que está muy bueno, y en cultura siguen abiertos los talleres. Yo hablo ahí sí de mentido nomás, porque yo soy alumno, no tengo ninguna... Sí, Pero bueno, comunicador en este caso. Sí, Está bien. y en cultura, bueno, hay distintos talleres. Ariel también tiene un taller de coro en ¿En adultos. cultura? Sí, los martes, para niños y adultos. Y Nacha Paz, canto solista, los miércoles a las 7:15 de la tarde. Carlito, seguro que ha quedado algo en el tintero, pero mucho en el tintero, y seguro que va a haber otra vez. Te queremos agradecer. ¿Cómo te sentiste? Yo re cómodo, como si estuviera hablando en mi casa, así que les agradezco un montón. Está bien que los conozco, los aprecio, los quiero, son personas queridas de la comunidad, pero bueno, cuando uno viene al medio de comunicación sin no tener cancha de estar en los medios, no sabes cómo te sentís, pero bueno, en esta radio siempre nos sentimos muy bien porque hemos venido a charlar con Julio muchas veces, pero con ustedes un placer charlar y bueno, seguramente sí quedaron cosas en el tintero, pero bueno, no faltará oportunidad o si tienen alguna duda también. Seguro. Ya sos parte del baúl de los recuerdos, estamos filmándolo también toda esta entrevista. Tenemos que decirle a la Y gente. va a estar también en el canal que tenemos, el baúl de los recuerdos de Carlos Casares. Los invitamos a que todo el mundo se suscriba, que tengan, con esto ayuda a que los algoritmos del canal vayan creciendo. Y bueno, van a poder ver el reportaje que hicimos con Carlos Salvi en el baúl de los recuerdos. Con Carlitos. Carlitos. ¿Nos vamos, José? Nos vamos, Leo. Gente, nos despedimos hasta... Muchas gracias, Carlito. Gracias a ustedes, muchas gracias.